Capítulo 201. Todo es culpa del monte Myoboku. Sagear. Demonic Illusion. Toad Confrontation Chant. Fuma siempre había sabido que se trataba de un jutsu increíblemente poderoso. En la tradición, incluso se decía que rivalizaba con Koto Amatsukami como uno de los genjutsu más fuertes. En la línea de tiempo original, esta técnica derribó de manera limpia y eficiente 3 de los 6 caminos del dolor, mostrando una efectividad mucho mayor que incluso el arte sabio. Rasen Shuriken. Para Fuma, que actualmente estaba enfocado en fortalecer su resistencia mental para controlar mejor sus células arrasadoras, este jutsu fue la prueba perfecta. Al mismo tiempo, la energía natural, algo separado del sistema de chakras, se había convertido en un enfoque clave en el camino de cultivo de Fuma a través de la devoración. Jiraiya dominó ambos poderes, lo que lo convirtió en el objetivo perfecto para que Fuma experimentara energía natural y probara su fuerza espiritual. El modo sabio, el estado que fusiona el chakra con la energía natural, era increíblemente raro incluso a lo largo de los 1000 años de historia del mundo ninja. Aparte de aquellos con características de 10 colas que podían absorber la energía natural directamente, solo Hashirama, Naruto, Jiraiya y Kabuto la habían dominado. Incluso Tsunade y Orochimaru, a pesar de estar conectados a las 3 grandes tierras sabias, nunca habían logrado atravesar esa puerta. Orochimaru finalmente usó los fluidos corporales de Jugó y su propia alma para crear el sello maldito, pero era una pálida imitación de la verdadera herencia del monte Myoboku que Jiraiya había ganado. Activación instantánea, fuerza inmensa y una reserva tan grande de chakras en jutsu. Jiraiya, parece que el monte Myoboku te ha estado tratando bastante bien. El ataque de Jiraiya había sorprendido genuinamente a Fuma. En la línea de tiempo original, Demonic Illusion. Toad Confrontation Chan requería tiempo de preparación, no era una técnica de lanzamiento instantáneo. Pero la versión que Jiraiya y los 2 sabios sapo acababan de lanzar era mucho más poderosa y mucho más rápida de lo que Fuma recordaba. Claramente, la fuerza actual de Jiraiya no había superado a su yo futuro que había viajado por el mundo ninja. Eso significaba que el cambio solo podía deberse al monte Myoboku. El enorme brazo de Fuma se tensó mientras agarraba la espada de piedra del monte Myoboku y la aplastaba hasta convertirla en polvo. Cuando la espada se desintegró en polvo, el antiguo espacio genjutsu se hizo añicos violentamente. ¿Era fuerte la técnica? Sí, increíblemente. Al combinar un inmenso chakra con energía natural y canalizarlo a través del canto sagrado de los sabios sapos, incluso tenía el poder de distorsionar el espacio mismo, verdaderamente capaz de rivalizar con Koto Amatsukami. En términos de potencia de genjutsu, esta técnica era lo suficientemente poderosa como para arrastrar a la fuerza a Fuma a su ilusión y restringir sus movimientos. Pero faltaba su capacidad para incapacitar realmente. Con unión inseparable protegiéndolo, la mente y el espíritu de Fuma eran tan duros como su cuerpo físico, mucho más resistentes que cualquier persona común. Aunque el poder de conversión de unión inseparable casi había llegado a su límite debido al rápido crecimiento físico de Fuma, la espada de piedra del monte Myoboku simplemente no fue suficiente para romper sus defensas. Más importante aún, Fuma había absorbido parcialmente el chakra de Indra, despertando el Sharingan y ganando una formidable resistencia al genjutsu. Jiraiya, me alegra ver cuánto has crecido. Pero después de hoy, dudo que volvamos a pelear. Liberado de la ilusión, Jiraiya se derrumbó, ambos brazos completamente destrozados. Los 2 sabios sapo estaban igualmente agotados, habiéndose esforzado al máximo para desatar una versión rápida del canto del sapo. Sagear. Aguja para el cabello Senbon. Al ver la intención asesina en los ojos de Fuma, Jiraiya azotó desesperadamente su largo cabello blanco hacia adelante. Innumerables mechones de cabello, endurecidos como el acero y cargados con chakras en jutsu, se dispararon hacia Fuma. Fuma se quedó en silencio mientras las agujas mortales golpeaban su piel con un agudo tintineo. Grieta. La mano de Fuma salió disparada como un vicio, agarrando la garganta de Jiraiya. Sus dedos en forma de garra se clavaron, abriendo el abdomen de Jiraiya tan fácilmente como abrir una bolsa de plástico. La sangre carmesí roció el suelo y los órganos internos de Jiraiya se derramaron al aire libre, liberando un olor metálico acre. ¡Ah! Incluso la legendaria resistencia de Jiraiya no pudo soportar el dolor cegador, y gritó de agonía. Cuida tu compostura, se supone que eres el sabio honrado del monte Myoboku, ¿recuerdas? La mirada de Fuma era helada. En el momento en que Jiraiya había clavado esa espada de piedra hacia su corazón, cualquier amistad pasada con bebidas había sido borrada. El crujido repugnante de los huesos rotos resonó cuando la mano de Fuma presionó con más fuerza. Vértebras, hombros, costillas y fémures.
Fuma aplastó el esqueleto de Jiraiya con una precisión brutal. Hilos de color rojo oscuro brotaron de las yemas de los dedos de Fuma, invadiendo el cuerpo de Jiraiya y devastando su red de chakras. En el mundo shinobi, la red de chakras era real, un sistema que gobernaba el flujo de chakras. Si se destruía, equivalía a cortar los cimientos de una persona. Los hilos negros roían la red de chakras de Jiraiya, terminando efectivamente con su vida como ninja. SHHH. Dos lenguas gruesas y cubiertas de verrugas, cubiertas de ácido corrosivo, se dispararon hacia el brazo de Fuma. Fukasaku y Shima, los dos sabios sapos, finalmente habían intervenido. Pero con una flexión casual de su brazo, Fuma se liberó de su agarre. Sus manos se aferraron a las cabezas de los sapos y las golpearon. ¡Boom! ¡Splat! Sus cráneos estallaron bajo la presión. La materia cerebral blanca lechosa y la sangre roja oscura salpicaron la cara de Jiraiya. Los dos sapos antiguos, que habían vivido durante más de 800 años, estaban muertos, aplastados como insectos. Tú, bastardo. A través de la agonía, Jiraiya se obligó a hablar. La expresión fría de Fuma cambió ligeramente. Él asintió, como si reconociera el insulto de Jiraiya. Con un movimiento rápido de su dedo, Fuma disparó una pequeña bala de presión a través de las cuerdas vocales de Jiraiya. Los ojos de Jiraiya se abrieron en agonía cuando su voz se redujo a un raspado tenso. La pura brutalidad de la escena dejó a todos congelados. Asuma, Kakashi, ¿qué acabamos de presenciar? Asuma se derrumbó de rodillas, con las manos sobre la cabeza, temblando incontrolablemente. Kakashi dio un paso atrás inconsciente, su rostro pálido debajo de su máscara. La mirada de Fuma se detuvo en la forma arrugada de Jiraiya antes de volverse hacia Minato. Pronunció dos palabras. Mountain Yoboku. Minato entrecerró los ojos, sintiendo la marca del dios del trueno volador en Gamabunta. Pero después de un momento, negó con la cabeza. Como era de esperar, las coordenadas de las tierras sabias no se descubren tan fácilmente. Para Fuma, la hostilidad de los sabios sapo era exasperante. Incluso Danzo y los ancianos, a pesar de sus juegos políticos, no habían despertado este tipo de ira en él. Pero el Mountain Yoboku, protegido bajo el legado del sabio de los 6 caminos, había cruzado la línea. No entiendo, ¿por qué el Mountain Yoboku, de todos los lugares, me desafiaría? La sangre y el humo negro se enroscaron alrededor de las manos de Fuma mientras alcanzaba el cuerpo de Jiraiya, aplastando sus órganos. ¿Qué está pasando aquí? Hiruzen finalmente llegó, su rostro se torció en estado de shock al ver el cuerpo roto de Jiraiya. Fuma, ¿qué has hecho? La mirada de Fuma se agudizó. Esto fue obra del Mountain Yoboku. Si quieres una explicación, pregúntale a los sapos. Sarutobi tembló en silencio. Buena suerte con su recuperación. Fuma se giró e hizo un gesto hacia Minato, señalando su partida. Al ver la figura de Fuma retrocediendo, el corazón de Sarutobi se hundió. Fuma, ya ha alcanzado un nivel fuera de nuestro control. Capítulo 202. ¿Puedes usar la liberación de madera? Detente ahí. Danzo se paró en la entrada del campo de entrenamiento, su voz baja y autoritaria. A diferencia de antes, cuando parecía derrotado e impotente, Danzo ahora irradiaba el aura de un guerrero endurecido. La presencia dominante del consejero del Hokage y el borde siniestro del líder de Road. Su único ojo expuesto brillaba con confianza. Nadie respondió. Fuma, Minato y los demás detrás de ellos, Obito y Konan, ignoraron por completo a Danzo, tratándolo como si fuera aire. Solo Gui lo miró confundido, luego se volvió hacia Minato y preguntó en voz alta. Minato-sensei, ¿quién es este anciano de aspecto extraño? No creo que lo haya visto en el pueblo antes. Yo tampoco lo conozco, Gui, respondió Minato, apenas conteniendo la risa mientras acariciaba la cabeza de Gui. El rostro de Danzo se oscureció. Levantó su brazo pálido y vendado y dijo con frialdad. Dije, detente. Liberación de madera. Entierro de raíz. Del brazo de Danzo, estallaron ramas de madera gruesas y nudosas, retorciéndose juntas en forma de lanza que se disparó hacia Fuma con una velocidad y fuerza aterradoras. Para Danzo, hubo dos momentos en su vida que lo dejaron completamente humillado. La primera fue cuando Tobirama pidió un voluntario para cubrir su retirada, y Danzo dudó. El segundo fue cuando Fuma se estrelló la cara contra el suelo del complejo de Uzumaki, dejándolo inconsciente y completamente deshonrado. Danzo planeaba compensar la primera humillación convirtiéndose en Hokage. En cuanto a lo segundo, iba a resolverlo ahora mismo, con fuerza. No estoy tratando de menospreciarte, Danzo. Fuma observó las raíces que se acercaban con leve interés. Levantó la mano y casualmente los cortó con un solo golpe.
Su expresión se volvió divertida mientras negaba con la cabeza. Pero, ¿realmente entiendes cómo usar World Release? Liberación de madera, el límite de la línea de sangre que había sacudido el mundo ninja bajo el dominio de Hashirama, fue considerado por muchos como la clave para un poder abrumador. En Konoha, se había convertido en una obsesión. La creencia era que dominar liberación de madera significaba heredar la fuerza de Hashirama. Pero la verdad era diferente. La calidad del jutsu importaba, pero la verdadera fuerza de Hashirama provenía de algo más profundo. Sus inigualables reservas de chakra y su perfecto modo sabio. Incluso si Hashirama hubiera manejado Ice Release, Boil Release o técnicas simples de estilo fuego, sus reservas de chakra y su dominio del modo sabio le habrían permitido quemar el Susanoo completo de Madara con un jutsu básico de Fireball. Fuma. No me subestimes. Danzo rugió cuando una oleada de chakra de color naranja rojizo brotó de su cuerpo, formando la forma de 3 colas. La capa de chakra del 9 colas. Sintiendo el increíble chakra recorriendo su cuerpo, la confianza de Danzo aumentó. Respiró hondo y rápidamente formó una serie de sellos de mano. Liberación de viento. Vacío genial. Salpazo. La visión de Danzo se nubló cuando Fuma se adelantó, lo agarró por la pierna y lo balanceó sin esfuerzo por el aire. A pesar de las frenéticas luchas de Danzo, Fuma lo tiró de cabeza al suelo con un brutal golpe. La cabeza de Danzo estaba incrustada en la tierra, su cuerpo se retorcía por el impacto. Una capa de chakra con 3 colas. Fuma se agachó y examinó la forma temblorosa de Danzo con genuino interés. Me has sorprendido, Danzo. Parece que Lady Mito se esforzó por ayudarte. La mano de Fuma comenzó a emitir humo oscuro mientras la presionaba contra la espalda de Danzo. Una poderosa fuerza de succión brotó de su palma. SHHH. El chakra que formaba la capa de 9 colas de Danzo comenzó a disolverse en una fina niebla, drenando rápidamente en el cuerpo de Fuma. Como se esperaba del 9 colas, incluso una capa de 3 colas tiene tanta densidad de chakra. Fuma podía sentir el poderoso chakra arremolinándose dentro de él. Pero, devorar por completo el 9 colas completo con mi fuerza actual aún sería demasiado difícil. Detente. Detente. Una voz sonó cuando Hiruzen se apresuró a entrar en escena, con el rostro tenso. Miró a Danzo, su cuerpo aún medio enterrado en el suelo, antes de mirar a Fuma con una sonrisa forzada. Necesitamos calmarnos, la última batalla causó demasiados disturbios en el pueblo. Fuma, por favor, regresa a tu puesto por ahora. Fuma asintió. No te preocupes, tercero Kage. Este es mi trabajo. Puede estar seguro de que lo que sucedió con Gamabunta fue solo una pequeña parte del plan de respuesta de la División de Seguridad. Konoha estará a salvo. El rostro de Hiruzen se tensó. ¿Era eso una amenaza? Después de un breve momento de silencio, Hiruzen suspiró. He visto el trabajo de la División de Seguridad. Incluso el Ambu podría aprender algunas cosas de tu equipo. Gracias por tus contribuciones, Fuma. Se volvió hacia Sakumo y le dio una palmada en el hombro. Sakumo, el Ambu también debería trabajar más duro. La expresión de Sakumo no cambió, pero por dentro, estaba gritando. ¿Trabajar más duro? ¿Qué significa eso? ¿Entrenar a cada Ambu para que tenga 3 Tomoe Sharingan? ¿O tal vez gastar unos pocos miles de millones de Ryo para construir una fortaleza de guerra flotante? ¿Cómo se supone que debemos trabajar más duro? Sakumo resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Bueno, entonces, me iré, tercero Kage. Adiós, Fuma. Después de que Fuma se fue, Hiruzen dejó escapar un largo suspiro de alivio. Estaba realmente preocupado de que la imprudencia de Danzo pudiera provocar que Fuma lo destrozara miembro por miembro. En este punto, incluso los shinobi de élite de nivel Kage como él no podían luchar contra Fuma de frente sin una estrategia detallada. El combate 1 a 1 estaba simplemente fuera de discusión. Levántate, Danzo. Esto es vergonzoso. Hiruzen le dio unas palmaditas en la pierna a Danzo, indicándole que se pusiera de pie. A pesar de la situación humillante, Hiruzen no pudo evitar sentirse divertido. Danzo siendo golpeado contra el suelo por Fuma se estaba convirtiendo en un tema recurrente. Si ayudó a Danzo a salir del suelo ahora, ¿estaría enojado Danzo? No me toques, Hiruzen. La capa de chakra de 9 colas de color naranja rojizo se encendió de nuevo, destrozando la tierra alrededor de Danzo. El cabello de Danzo se erizó y su único ojo se puso rojo, la pupila se cortó verticalmente. Su flujo de chakra se estaba volviendo inestable, casi salvaje. Hiruzen entrecerró los ojos y habló con calma. Basta, Danzo. Fuma se ha ido hace mucho tiempo.
Danzo se dio la vuelta, su mirada aguda e inyectada en sangre, pero Hiruzen no se inmutó. La presión de su chakra se agudizó, irradiando un aura intensa de autoridad. Cálmate, Danzo. No dejes que el chakra del 9 colas corrompa tu mente. Danzo se congeló, su expresión parpadeaba. Su respiración se estabilizó. El brillo salvaje de sus ojos se desvaneció. No necesito que me digas qué hacer, Hiruzen. Danzo espetó. Tengo control total sobre el chakra del 9 colas. Solo dame más tiempo y dominaré este poder. Hiruzen le dio una mirada mesurada pero no dijo nada. Después de que Fuma humillara a Danzo en el complejo de Uzumaki, Danzo había desaparecido durante mucho tiempo, solo reapareciendo después de convertirse en el Jinchuriki del 9 colas. A pesar de su arrogancia, Danzo era ahora uno de los activos militares más valiosos de Konoha. Danzo, ¿viste la condición de Jiraiya? La expresión de Danzo se oscureció. Envía a tu nin médico de Root para que lo trate. Necesitamos estabilizar las heridas de Jiraiya de inmediato. Danzo vaciló, luego asintió. Entiendo. Pero a cambio, Jiraiya debe entregar el pergamino de invocación del monte Myoboku. Los ojos de Danzo brillaron con frialdad. Si el monte Myoboku se ve obligado a aliarse con Konoha, incluso si la carrera ninja de Jiraiya termina, valdrá la pena. Capítulo 203. ¿Puedes usar la liberación de madera? Parte 2. En ese momento, mientras entrenara un poco más, derrotar a Fuma, convertirse en Hokage e incluso unificar el mundo ninja habrían sido pasos naturales hacia adelante. Durante el pico del poder de la raíz, los ninjas de la raíz se habían extendido por todos los rincones del mundo ninja, pero nunca pudieron localizar el monte Myoboku ni ninguna de las tres grandes tierras sabias. Parecía que los sabios que guardaban los secretos del entrenamiento del modo sabio tenían sus propios criterios de selección, y solo elegían a aquellos que consideraban dignos. Al escuchar esto, la expresión del tercer Hokage se oscureció. Las palabras de Danzo esencialmente convirtieron la grave lesión de Jiraiya en una moneda de cambio para obtener acceso al monte Myoboku, y como maestro de Jiraiya, esto dejó al tercer Hokage con una sensación incómoda. Pero en el fondo, el tercer Hokage tenía que admitir que Danzo tenía razón. Si obtener acceso al monte Myoboku significaba establecer una conexión entre los sabios Sapo y la facción Hokage de Konoha, entonces la lesión de Jiraiya parecería un pequeño precio a pagar. Discutiremos esto después de que Jiraiya se recupere de sus heridas. Es demasiado pronto para tomar decisiones ahora. La prioridad en este momento es centrarse en dos cosas. Primero, brindarle a Jiraiya la mejor atención médica posible. Segundo, monitorear la situación actual en el mundo ninja. Según la información de la ANBU, Kirigakure parece estar en medio de un conflicto interno. El tercer Mizukage podría estar planeando comenzar una guerra para desviar la atención, y aunque todavía es solo una posibilidad, es algo que debemos vigilar. Además, Kumogakure ha estado inusualmente callado desde que obtuvo el Byakugan. Iwagakure está expandiendo su territorio, y la situación interna de Tsunagakure también parece inestable. El tercer Hokage enumeró los últimos informes, todos los cuales apuntaban a una dura realidad. El último conflicto entre las tres aldeas principales no fue más que el preludio de una verdadera guerra ninja. Y la parte más alarmante fue que el desempeño de Konoha en la guerra anterior, aunque impresionante, no fue suficiente para disuadir a las otras aldeas de hacer movimientos agresivos. Si estallaba otra guerra, podría volver a la situación de la primera gran guerra ninja. 4 aldeas principales que se unen en Konoha antes de enfrentarse entre sí. En ese entonces, fue solo gracias a Tobirama, quien lideró a los clanes en Juyuchiya para repeler las 4 aldeas sin ayuda, que la crisis se resolvió. Pero ahora, el estado interno de Konoha era más complicado que los conflictos más amplios del mundo ninja. ¿Cómo podrían manejar una guerra en estas condiciones? El tercer Hokage habitualmente sacaba su pipa, miraba al silencioso Danzo y enfatizaba. Danzo, el clan Uchiha no se puede tocar en este momento. Incluso si el propio sabio de los 6 caminos se llevara a Fuma, los Uchiha no son enemigos de Konoha. ¿Entiendes la situación en el mundo ninja, no? Necesitamos al clan Uchiha en el campo de batalla. Los tiempos habían cambiado. Los Uchiha, una vez fuertemente restringidos dentro de la aldea y solo se les permitió luchar después de que Fuma usara su influencia para asegurarles un lugar en la batalla, ahora se había convertido en un activo que el tercer Hokage tenía que persuadir cuidadosamente para que tomara medidas. Danzo se limpió la tierra de la cara y la arrojó al suelo con disgusto, respondiendo con frialdad. Entiendo, Hiruzen, no hablemos más de los Uchiha. Enviaré ninjas médicos para tratar a Jiraiya lo antes posible. La prioridad actual debería ser el monte Myoboku.
Esos sapos, convocaron a Jiraiya cuando era un niño a través de un supuesto accidente de invocación. Debe haber una razón detrás de esto. Entonces, no actúes humildemente con ellos. Eso solo debilitará nuestra posición en las negociaciones. Danzo siempre había pensado que era ridículo cómo Jiraiya había terminado en el monte Myoboku cuando era niño a través de una invocación fallida. Invocar jutsu era una técnica compleja de espacio-tiempo. Si los sellos de las manos estaban equivocados, el jutsu simplemente fallaría, no se revertiría en una invocación inversa que transportara a alguien al monte Myoboku. Danzo estaba convencido de que Mount Myoboku había apuntado deliberadamente a Jiraiya, seleccionándolo debido a su corazón puro y talento natural. A los ojos de Danzo, esto no era más que un acto cuidadosamente escenificado. La verdadera intención detrás de la participación del monte Myoboku era usar a Jiraiya como un símbolo andante de su influencia en el mundo ninja. La naturaleza conspirativa de Danzo se volvió aún más segura de esto después de ver el rápido progreso de Jiraiya en tan poco tiempo. Danzo, entiendo sus preocupaciones sobre el monte Myoboku. Pero por ahora, debes concentrarte en estabilizar el 9 colas dentro de ti. No desperdicies el sacrificio de Lady Mito. Esa técnica de sellado le costó varios años de su vida, no es algo que deba tomarse a la ligera. El tercer Hokage cambió la conversación. HMPH, solo concéntrate en tu estudiante. Si hubiera obtenido el modo sabio, no importaría si me enfrentaba a Fuma, o incluso al propio Madara. Danzo resopló, luego se dio la vuelta y se alejó, sus pasos inusualmente apresurados. El tercer Hokage observó la figura de Danzo que se retiraba y sacudió la cabeza con un suspiro. ¿Madara? Danzo, ¿realmente no tienes miedo? El tercer Hokage suspiró y se volvió hacia Ataque Sakumo con una mirada de disculpa. Sakumo, con la condición actual de Jiraiya, no podrá entrenar a Kakashi y a los demás. Si no es demasiado problema, ¿podrías intervenir como su instructor por ahora? Estos niños son genios de la Academia Ninja, no podemos permitirnos desperdiciar su potencial. La expresión de Sakumo se oscureció. A él, el líder de la Anbu, una de las principales fuerzas de combate de Konoha, ahora se le pedía que cuidara a un grupo de niños. Inicialmente había pensado que asignar a Jiraiya como maestro de su hijo era un gesto considerado, una forma de aligerar su propia carga de trabajo. Pero Jiraiya, aparentemente cegado por su recién descubierto modo sabio, se había enfrentado imprudentemente a Fuma y terminó lisiado. Y ahora Sakumo se quedó no solo con Kakashi, sino con 4 estudiantes adicionales además de eso, y todo fue arrojado en su regazo como una misión. Incluso como un shinobi leal y capaz, Sakumo no pudo evitar sentir que estaba siendo explotado. Debido al incidente del 9 colas, Sakumo ya había sido marginado de las misiones activas por un tiempo y se había sentido cómodo con una vida más relajada. Si hubiera sido posible, habría preferido la vida rutinaria de un guardia de aldea. Un buen libro y un día tranquilo. Está bien, Hokage-sama, supervisaré el entrenamiento por ahora. Si cometo algún error en el manejo de los asuntos de Anbu durante este tiempo, por favor tengan paciencia conmigo. Sakumo estuvo de acuerdo, no solo por su lealtad como shinobi, sino también porque vio las expresiones de conmoción en los rostros de los jóvenes ninjas. El miedo y la incertidumbre estaban escritos sobre ellos. Si alguien no interviene pronto para ayudarlos a recuperarse mentalmente, su futuro podría estar en riesgo. Jiraiya, espero que se recupere pronto. Pero, honestamente, has puesto a mi hijo en un mal lugar aquí. Sakumo suspiró, asintió con la cabeza al tercer Hokage y se acercó a Kakashi y a los demás. El tercer Hokage miró a Asuma, que estaba sentado con la cabeza enterrada entre las rodillas, luciendo completamente abatido. Asuma siempre había idolatrado a Jiraiya. Ver a su héroe ser brutalmente golpeado por Fuma claramente lo había sacudido hasta la médula. Las acciones imprudentes de Jiraiya habían interrumpido no solo los planes estratégicos del Hokage, sino incluso a su propia familia. Bueno, Asuma es un ninja. Tendrá que superar esto eventualmente. El tercer Hokage echó un último vistazo a Asuma antes de dirigirse hacia la división médica de Konoha. Necesitaba saber el alcance total de las heridas de Jiraiya, si podía recuperarse o no. Dado que Sakumo se había hecho cargo de los estudiantes, ese problema se resolvió. Ahora, como Hokage, tenía que prepararse para una cumbre interna. Era hora de analizar la situación global, prepararse para la tercera guerra ninja y decidir cómo manejar el creciente poder de los Uchiha. Estaba exhausto. Capítulo 204. Obito, ¿apoyas el Tsukuyomi infinito?
Jefe Fuma, es realmente increíble, en una habitación privada en un restaurante yakiniku dentro del complejo Uchiha, la cara de Obito se sonrojó cuando finalmente logró exprimir estas palabras a Fuma. Obito estaba visiblemente nervioso, no solo por la profunda admiración que había tenido por Fuma desde la infancia, sino también porque había presenciado la escena en la que Fuma había aplastado sin esfuerzo a Jiraiya. Instintivamente, no pudo evitar sentir un tinte de miedo. ¿Qué es tan asombroso de mí? Fuma se rió entre dientes, acariciando la cabeza de Obito con diversión antes de entregarle un gran trozo de carne a la parrilla. Come más. Tu cuerpo todavía está demasiado débil. Obito sonrió, inicialmente queriendo flexionar sus bíceps en crecimiento para mostrar su progreso. Pero después de ver el brazo de Fuma, que era casi tan grueso como su muslo, decidió quedarse callado y obedientemente comenzó a comer. Su antebrazo es casi tan grueso como mi muslo. Minato, sentado cerca, tosió con desaprobación. Fuma, no elogies tanto a Obito. Este chico se vuelve arrogante con demasiada facilidad. ¿Qué? Rubio Tobirama, solo estás celoso de mi talento. Con Fuma sentado a su lado, Obito recuperó rápidamente su habitual vena rebelde e incluso se atrevió a llamar a Minato por el apodo poco halagador del clan Uchiha para él. ¿Ja? Tobirama rubio. Los ojos de Minato brillaron peligrosamente mientras sonreía suavemente. ¿Estás buscando problemas, pequeño y malvado Uchiha? Solo espera el entrenamiento de Taijutsu de esta tarde, va a ser intenso. Al escuchar esto, el cuello de Obito se puso visiblemente rígido, como si recordara las veces que lo habían dejado vomitando después de las sesiones de entrenamiento. Aún así, se obligó a actuar con dureza frente a Fuma. Vamos. Obito-sama no perderá por mero entrenamiento. Fuma se rió de buena gana y abrazó a Obito y Minato. Está bien, basta de disputas. Disfrutemos de la comida. Al ver a Obito devorar la carne a la parrilla con entusiasmo, Fuma bebió una taza de sake fuerte y reflexionó en silencio. Genio. Eso es un eufemismo cuando se trata de ti, Obito. Después de casi 30 años de navegar por el mundo ninja, Fuma había luchado contra innumerables Uchiha y se había enfrentado a numerosos enemigos, pero nunca se había encontrado con alguien como el Obito original. Un cuerpo capaz de adaptarse casi perfectamente a las células de Hashirama sin rechazo, e incluso usando God Release con éxito. Y no era como si Obito se hubiera sometido a una integración cuidadosamente controlada. Había recibido las células de Hashirama mientras estaba gravemente herido, lo que hizo que la fusión exitosa fuera aún más asombrosa. Obito solo había despertado el doble Tomoe Sharingan después de ser cortado una vez, y después de la muerte de Rin, saltó directamente al Mangekyo Sharingan, algo que había atrapado a innumerables Uchiha de élite en un cuello de botella durante generaciones. Para la venganza de Rin, Obito había manipulado sin ayuda al cuarto Mizukage y sumergido a Kirigakure en la era de la niebla sangrienta, paralizando la fuerza de la aldea en los años venideros. Es por eso que, incluso décadas después, Kirigakure solo pudo producir a alguien como Chojuro, un Jonin bastante promedio, como Mizukage. Aparte de su inestabilidad emocional y su tendencia a ir a los extremos, el talento de Obito fue suficiente para hacer llorar de envidia a la reencarnación de Indra, Sasuke. Después de todo, Sasuke tuvo que sufrir la masacre de todo su clan solo para despertar el tercer Tomoe de su Sharingan. Conan, tu desarrollo de Jutsu es impresionante, dijo Minato, limpiándose la boca. Sacó una etiqueta explosiva hecha por Conan y se la entregó a Fuma. La técnica de Conan podría clasificarse como un arte secreto, pero creo que es más parecida a un Kekkei Genkai único. Combinándolo con técnicas de sellado, puede controlar el papel y convertirlo en etiquetas explosivas. Esto tiene un gran potencial estratégico. Fuma estudió la etiqueta de cerca. Su centro contenía una extraña mezcla de chakra y un patrón de sellado único. Fuma ya había calculado antes. Dada la capacidad de producción actual y el poder económico del mundo ninja, incluso alguien como Kakuzu trabajando sin parar durante un siglo no podría producir tantas etiquetas explosivas. La única explicación lógica era que Conan los estaba creando personalmente. En cuanto a las enormes reservas de chakra requeridas, tal vez provenía de Nagato, o incluso de las bestias con cola de la estatua de Gedo, pero ciertamente no provenía de la propia Conan. Después de todo, producir 6.000 millones de etiquetas explosivas a mano habría dejado a Conan con un aspecto más demacrado que el propio Nagato. Conan asintió obedientemente y sirvió té para Fuma, Minato y Obito a su vez. Mi objetivo es aprender técnicas de sellado ofensivo de la hermana Kusina. En este momento, mi periódico solo puede llevar etiquetas explosivas básicas, lo que limita su potencial ofensivo.
Si puedo integrar el jutsu de sellado funcional en el papel, creo que aumentará mi utilidad en el campo de batalla. Fuma consideró esto seriamente. El papel siempre había sido un medio ideal para las técnicas de sellado, solo superado por el cuerpo humano. El método de sellado contra incendios, el sello de 4 símbolos, incluso el sello de 4 símbolos inversos, si se modifican correctamente, podrían activarse a través del papel. Si Conan podía lograr esto, incluso sin la capacidad de crear sus propios pergaminos de sellado, podría convertirse en una potencia versátil a través de la guía de Kusina. Fuma sonrió con aprobación. Bien pensado, Conan. Parece que Obito necesita seguir trabajando duro, de lo contrario, tendrá que confiar en ti para que lo apoyes. Obito no estaba avergonzado en lo más mínimo. Se echó hacia atrás con aire de suficiencia y dijo, está bien, ser alumno de Minato Sensei significa que a veces debería aprender a confiar en los demás. Jajaja. Fuma se rió a carcajadas. Obito y Minato parecían haber desarrollado un vínculo genuino, no solo como maestro y alumno, sino como amigos cercanos. Era una reminiscencia de la dinámica entre Obito y Kakashi en la línea de tiempo original. Jefe, ¿por qué no está comiendo? Obito, tratando de evitar la mirada amenazante de Minato, agarró juguetonamente un trozo de carne y lo colocó frente a Fuma. Fuma sonrió, levantando un solo dedo. Desde la punta de su dedo, una oleada de chakra ardiente de 9 colas estalló por un breve momento antes de ser suprimida por un siniestro humo negro que lo atrajo hacia el cuerpo de Fuma. Esto, es mi comida. La expresión de Obito se congeló. Tragó saliva. Jefe, ¿estás diciendo, te estás comiendo el 9 colas? Fuma asintió y suspiró. Si fuera posible, lo devoraría todo. Incluso Minato, que generalmente mantenía la compostura, le dio a Fuma una mirada extraña. Cómete el 9 colas, solo Fuma diría algo tan escandaloso. Al darse cuenta de la expresión desconcertada de Obito, Fuma de repente tuvo una idea. ¿Qué pensaría Obito del Tsukuyomi infinito? Criado dentro del entorno enriquecedor del clan Uchiha, la perspectiva de Obito estaba destinada a ser diferente. La expresión de Fuma se volvió seria cuando comenzó a golpear rítmicamente la mesa con el dedo. Fijando a Obito con una mirada intensa, dijo en voz baja. Obito, como líder del clan Uchiha, necesito consultarte, una estrella en ascenso de nuestro clan, sobre un asunto importante. Obito se enderezó, su rostro tenso mientras respondía con seriedad. Por favor, adelante. Debajo del santuario Naka, descubrí una tablilla de piedra, dejada por el mismísimo sabio de los 6 caminos. Contiene instrucciones para un método para lograr la paz verdadera y eterna en el mundo ninja. El sabio de los 6 caminos. Un método para la paz eterna. El peso de esas palabras fue asombroso. El sabio de los 6 caminos fue el legendario fundador del ninjutsu, venerado durante 1000 años. Lograr la paz en el mundo ninja era el deseo más profundo de todo shinobi. Incluso Minato se enderezó, escuchando atentamente. La tablilla establece que si las 9 bestias con cola se reúnen y fusionan usando una técnica secreta, formarán una criatura monstruosa. Esta criatura puede proyectar un genjutsu llamado Infinite Tsukuyomi en la luna. Bajo este genjutsu, los deseos de todos se cumplirían. Aunque morirían en realidad, experimentarían la felicidad eterna en sus sueños, y al hacerlo, la guerra terminaría de raíz. ¿Qué piensas de esta técnica, Obito? Los ojos de Fuma brillaron con una intensidad tranquila. La boca de Obito se abrió. Parpadeó rápidamente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Incluso Minato, aunque sereno, se divertía interiormente. Fuma, ¿lo estás probando, no? Capítulo 205. Obito, ¿apoyas el Tsukuyomi infinito? Parte 2. ¿Qué piensas, Obito? Quiero escuchar la verdad. Habla libremente. Los ojos de Fuma brillaron débilmente mientras miraba a Obito desde arriba, su mirada aguda y penetrante, como si estuviera genuinamente interesado en Infinite Tsukuyomi. Esta vez, su pregunta parecía estar esperando la aprobación de Obito. Obito bajó la cabeza, fingiendo estar sumido en sus pensamientos, sin atreverse a mirar a Fuma a los ojos. Pero por dentro, su mente estaba corriendo en busca de una solución. Esto es malo, esto es realmente malo, el jefe Fuma lo ha perdido. ¿Qué hago? Maldita sea, el linaje Uchiha ataca de nuevo. Después de haber pasado mucho tiempo con Minato, Obito había aprendido mucho sobre la historia del clan Uchiha de él. Minato le había dicho una vez que la mayoría de los shinobi Uchiha tenían tendencias obsesivas, y cuanto más fuertes se volvían, más profunda se volvía su obsesión.
Por ejemplo, Madara, que una vez dominó el mundo ninja, claramente había cofundado Konoha con el primer Hokage, trayendo la paz a la Tierra del Fuego e incluso a todo el mundo shinobi. Pero no mucho después, como uno de los fundadores de la aldea, no solo abandonó al clan Uchiha, sino que también eligió regresar y luchar contra el primer Hokage hasta la muerte, lo que resultó en su propia muerte mientras dejaba al primero gravemente herido, lo que finalmente provocó la primera gran guerra ninja. Habiendo crecido en el clan Uchiha, Obito entendió que las palabras de Minato no eran infundadas. Ya fuera Fugaku, Tetsuka o incluso Yatsushiro, después de despertar su Sharingan, su comportamiento inevitablemente se volverían más arrogantes, sus personalidades más desafiantes y sus emociones más volátiles. Y ahora, dentro del clan Uchiha, Minato sirvió como la vara disciplinaria, ayudando a estos Uchiha a despertar a la realidad desde el principio, asegurándose de que pudieran dominar sus propios poderes en lugar de perderse en su fuerza ocular. Pero si el jefe Fuma cae en la obsesión, ¿quién podría sacarlo de ella? ¿Minato-sensei? Olvídalo, apenas está al mismo nivel que ese tipo Jiraiya, solo un Chunin normal. Obito lanzó una mirada de reojo a Minato, cuyo rostro permanecía inexpresivo, maldiciendo en su mente. Este intrigante, siempre está de acuerdo con las palabras de Fuma. ¿Qué pasa con Lady Tsunade? Si fuera ella, entonces, probablemente no, Obito consideró a Tsunade, pero luego recordó cómo se había mudado voluntariamente al complejo de Uchiha, descartando inmediatamente la idea. Había ignorado un siglo de conflicto y se había casado con un miembro del clan. Con tal personalidad, ¿cómo podría amonestar a Fuma? Un clan tan poderoso como el Uchiha, y ni una sola persona puede ponerse de pie para hablar. Frenéticamente, Obito buscó en su mente nombres. Shisui, Fugaku, Tetsuka, Yatsushiro, incluso consideró a Aburame Shikuro, pero se quedó con una amarga realización. Parecía que no había nadie que pudiera dar un paso al frente y desafiar a Fuma. Entonces no tengo otra opción. Por el bien del clan Uchiha, debo hablar. Respirando profundamente, Obito levantó solemnemente la cabeza y dijo lentamente. Jefe Fuma, creo que Infinite Tsukuyomi es un error. Esta tablilla de piedra, puede haber sido alterado por alguien. Definitivamente no es la verdadera escritura del sabio de los 6 caminos. El aura de Fuma se agudizó cuando sus ojos se entrecerraron, ejerciendo una inmensa presión sobre Obito. Entonces dime por qué. Dame tu razonamiento. Ignorando el sudor frío que goteaba por su frente, Obito rápidamente organizó sus pensamientos y eligió sus palabras con cuidado. Tsukuyomi infinito, suena ideal, pero en realidad, no es más que una forma de matar a todos en el mundo shinobi. En cuanto a cumplir los sueños de uno en una ilusión, eso es solo una excusa reconfortante. En esencia, sigue siendo una matanza masiva de todos los shinobi. En cuanto a cómo lograr la paz, para ser honesto, jefe, no lo sé. Pero estoy seguro, no es haciendo que todos sacrifiquen sus vidas para vivir en un sueño vacío. Esto, es una conspiración masiva. Mientras hablaba, la confianza de Obito creció. Debajo de la mesa, apretó la mano de Konan con fuerza, como si aferrarse a ella le diera un coraje infinito. Fuma sintió las emociones de Obito. Nerviosismo, miedo y, sobre todo, profunda sinceridad. Fuma se quedó pensativo, como si las palabras de Obito hubieran tocado una fibra sensible. Después de una larga pausa, preguntó. Entonces, Obito, si, en la próxima guerra, Konan, Minato o cualquier otra persona importante para ti muriera, ¿seguirías rechazando este jutsu? La tablilla de piedra dice, que dentro de Infinite Tsukuyomi, el mundo de los sueños y la realidad son indistinguibles. De esa manera, podrías verlos de nuevo. Obito no dudó y estaba a punto de responder, cuando su rostro de repente se puso rígido. Los ojos de Fuma brillaron con una poderosa energía ocular, proyectando una visión de la muerte de Konan en la mente de Obito. Desesperación hueca. Impotencia. Dolor. Nadie que le limpie el sudor, que cocine para él, que le prepare el almuerzo con cuidado. Nadie que entendiera también sus emociones, que lo hubiera acompañado durante su crecimiento y juventud. En el mundo ilusorio, Obito había perdido a Konan para siempre. Un momento después, Obito despertó de la ilusión como si se liberara de una pesadilla, escaneando frenéticamente su entorno. Solo cuando sus ojos encontraron a Konan dejó escapar un largo suspiro, como un hombre que se ahoga finalmente jadeando por aire. Ahora, dime de nuevo, ¿cuál es tu elección, Obito? Si el mundo real fuera como esa ilusión, ¿seguirías rechazando a Infinite Tsukuyomi? Esta vez, Obito vaciló. Si realmente perdía a Konan, estaba seguro. Haría cualquier cosa para volver a verla.
Pero después de un momento de contemplación, la mirada de Obito se volvió firme una vez más. Miró directamente a Fuma pero no respondió a la pregunta. En cambio, habló de Conan. Jefe, Conan una vez me contó sobre su infancia, durante 3 días, solo pudo comer 2 comidas. La única ropa que tenía fue recogida de la basura. Tenía que estar en guardia contra los ninjas rebeldes que intentaban secuestrarla, fue una vida dura. Pero aún así, Conan sobrevivió con determinación. Y al final, ella esperó a que usted, jefe, la rescatara y la llevara al clan Uchiha, donde finalmente vivió una buena vida. Conan me dijo una vez. Esforzarse por vivir y mantener la esperanza para el mañana es el tesoro más preciado de una persona. Así que me pregunto, si tuviera que atrapar al mundo entero en Infinite Tsukuyomi, solo para ver a Conan de nuevo, ¿qué pensaría ella de mí? Ella, probablemente ya no le gustaría, ¿verdad? Entonces, si perdiera a Conan, haría todo lo que estuviera a mi alcance para traerla de vuelta, pero no a costa de destruir el mundo shinobi solo para perseguir una ilusión. Con una determinación inquebrantable, Obito se arrodilló formalmente sobre la estera de tatami, inclinándose profundamente mientras declaraba: Jefe Fuma, rechazo a Infinite Tsukuyomi. Al escuchar esto, Fuma se rió entre dientes, suspirando, parece que la influencia de Conan en ti es profunda. Poniéndose de pie, Fuma ayudó a Obito a ponerse de pie, alborotando su cabello puntiagudo mientras decía con seriedad: Está bien, entonces seguiremos tu decisión. Mi decisión de consumir las bestias con cola, también se basa parcialmente en esto. Al erradicar por completo a las bestias con cola, no solo obtengo alimento sino que también elimino este jutsu de la fuente. Entonces, Obito, no te preocupes. También me opongo al contenido de esa tablilla de piedra. Ya lo he corregido. Fuma se rió entre dientes, recordando cómo había alterado la tablilla de piedra. Estaba seguro. Si Setsu Negro alguna vez veía los cambios que había hecho, la criatura estaría tan furiosa que podría sufrir un derrame cerebral. Al escuchar las palabras de Fuma, Obito se relajó visiblemente, palmeándose el pecho. Lo sabía. El jefe Fuma no caería en la misma locura que los demás, jajajaja. La risa de Fuma tenía un rastro de incomodidad. No había esperado que el mayor temor de Obito fuera que sucumbiera al trastorno de obsesión de Uchiha. Habla de una reversión. Pero Obito, recuerda esto. Aunque el mundo shinobi es despiadado, nuestro clan no lo es. Si alguna vez te encuentras con un problema, siempre recurre primero a tu propia gente. ¿Una herida como la de Jiraiya? En nuestro clan, eso no es nada. Incluso traer a alguien de vuelta de entre los muertos, tengo formas de hacerlo. Fuma miró a Obito y agregó. Obito parpadeó confundido antes de asentir. Por supuesto, jefe, no soy tan tonto. Si algo sucede, por supuesto, primero recurriré a nuestra propia gente. Cerca, la mirada de Minato parpadeó. Fuma, ¿valora tanto a Obito? Poniéndolo a prueba personalmente, muy bien, es hora de entrenar, Obito. Minato ha estado ansioso por entrenar contigo. Obito gimió, suspirando mientras se ponía de pie. Es hora de luchar contra el Evil Yellow Flash de nuevo. Fuma le dio unas palmaditas en el hombro y le ofreció una tentadora recompensa. Hazlo bien, si derrotas a Minato, serás el próximo líder del clan Uchiha. ¿Qué? Entonces, ¿no significa eso que estoy condenado? Los ojos de Obito se abrieron antes de tragarse rápidamente el resto de sus palabras, arrastrando a Minato. Olvídate de comer, comencemos a entrenar ahora. El rostro de Minato se oscureció mientras suspiraba impotente. Este mocoso. Mientras tanto, al otro lado de Konoha, la atmósfera estaba inquietantemente silenciosa. Kakashi, Asuma, Raido, Kurenai, Rin. Los 5 se pararon frente a Sakumo como refugiados de guerra, sin decir nada. Miró al grupo enfurruñado de estudiantes de la escuela ninja y se frotó las sienes. ¡Qué dolor de cabeza!, suspiró. Capítulo 206. ¿Qué es exactamente el niño de la profecía? Oye, no mires tan deprimido. Sakumo se rascó la cabeza, sintiendo que lidiar con estos niños conmocionados era más problemático que enfrentarse a 10 Chunin enemigos. Para alguien acostumbrado a cortar a la gente, solo cuidar de Kakashi ya era agotador, ahora de repente se había multiplicado por 5. Este fue solo un combate de entrenamiento. Jiraiya se recuperará. Hasta entonces, seré tu maestro. Si tiene alguna pregunta durante el entrenamiento, no dude en preguntarme en cualquier momento. En cuanto al programa de entrenamiento, nos ceñiremos a lo que Jiraiya planeó originalmente. Asuma levantó la cabeza y miró a Sakumo, sintiendo una ligera sensación de tranquilidad. Como hijo del tercer Hokage, Asuma sabía sobre Sakumo Ataque. Su padre siempre lo había considerado un aliado importante.
¿Jiraiya Sensei realmente se recuperará? Rin rompió el pesado silencio con su pregunta. Señor Fma, destrozó todos los huesos de Jiraiya Sensei. Ni siquiera su columna vertebral se salvó. Como médico que idolatraba a Tsunade, Rin tenía una sólida comprensión de la anatomía humana. Aunque el ataque de Fma había sido rápido, basado en las secuelas de las heridas de Jiraiya, Rin pudo determinar aproximadamente el alcance del daño. Bueno, debería poder recuperarse, pero tomará mucho tiempo. Sakumo vaciló. Dadas esas lesiones, el hecho de que Jiraiya todavía estuviera vivo ya era un testimonio de su increíble resistencia. En cuanto a una recuperación completa, con todos los huesos de su cuerpo destrozados, prácticamente no era diferente de una criatura de cuerpo blando en este punto. ¿Cómo se suponía que iba a evolucionar de nuevo a un vertebrado? Sin mencionar que Sakumo había visto claramente un tenue aura roja-negra que emanaba del abdomen de Jiraiya. Había sido testigo de cómo Fma derribaba a Shukaku sin ayuda, así que entendió exactamente lo que eso significaba. Era una señal de que Fma había dejado algo atrás. Un movimiento final, una maldición o tal vez un sello mortal. En otras palabras, incluso si Jiraiya se recuperaba de alguna manera, ya había una bomba irreversible enterrada dentro de él. Como combatiente, Jiraiya quedó efectivamente lisiado. Ya veo, gracias, Lord Sakumo. Rin se cubrió la cara, reprimiendo la tristeza en su corazón. Siempre le había gustado la personalidad alegre y despreocupada de Jiraiya como maestra. La vaga respuesta de Sakumo se sintió inquietantemente similar a la frase habitual del cuerpo médico de Konoha a las familias de shinobi gravemente heridos. Vivirá, pero no esperes demasiado. Mientras tanto, Asuma no estaba particularmente preocupado por la condición de Jiraiya. Como alguien que aspiraba a aliviar las cargas de su padre, estaba mucho más interesado en comprender la verdadera fuerza de Fma. Señor Sakumo, quiero saber, ¿quién es más fuerte? Tú Uchiha Fma. Asuma dudó por un momento antes de hacer esta pregunta un tanto descarada. Pero fue una pregunta que capturó la atención de todos, incluido Kakashi. Todos los jóvenes shinobi volvieron sus miradas hacia Sakumo, esperando su respuesta. Sakumo parpadeó torpemente y se sumió en una profunda reflexión. Como alguien que siempre había sido honesto, no era del tipo que se miente a sí mismo con bravuconería vacía. Pero como padre, mirar los ojos esperanzados de su hijo, no podía negar que su orgullo estaba en juego. Sacudiendo la cabeza, la expresión de Sakumo se volvió un poco más seria mientras hablaba con voz tranquila y firme. ¿Fuerza, o debilidad? El hecho de que estés haciendo esta pregunta muestra que tu comprensión de lo que hace fuerte a un ninja sigue siendo bastante superficial. Recorrió con su mirada al grupo de jóvenes shinobi, viéndolos caer en la contemplación antes de continuar. Un ninja que se especializa en genjutsu puede matar desde la distancia sin siquiera ser visto, fuerte, ¿verdad? Pero si son atrapados en espacios reducidos, expuestos incluso por un momento, un solo kunai bien dirigido puede cortarles la garganta. Kurenai asintió en silencio. Las palabras de Sakumo se referían claramente a su padre, Yui Shinku. Un ninja que sobresale en ninjutsu puede luchar solo contra todo un ejército, siempre que tenga suficiente chakra, fuerte, ¿verdad? Pero las naturalezas de los chakras tienen fortalezas y debilidades, los talentos difieren, y contra alguien con un Kekkei Genkai, aún podrían tener dificultades para luchar. La expresión de Asuma se volvió seria. Esta vez, el ejemplo era obviamente sobre su padre. El tercer Hokage era conocido como el profesor de ninjutsu, dominando las 5 naturalezas de chakra. Sin embargo, incluso él había expresado su arrepentimiento en múltiples ocasiones por no poseer un Kekkei Genkai, algo que finalmente limitó su potencial. Un ninja que se especializa en taijutsu puede ser una fuerza imparable en el combate cuerpo a cuerpo. Si permanecen ocultos y atacan en el momento adecuado, incluso un oponente de nivel Kage puede morir en un instante, fuerte, ¿verdad? Pero contra un enemigo masivo o alguien experto en tácticas evasivas, estarían en una grave desventaja, convirtiéndose en nada más que un objetivo en movimiento. Kakashi agarró la espada corta colmillo blanco con fuerza. Claramente, su padre ahora se estaba usando a sí mismo como ejemplo. Esto era algo de lo que Sakumo se había dado cuenta a partir de una experiencia real en el campo de batalla. Si el enemigo era humano, incluso los gustos del tercer Kazekage, confiaba en que podría derribarlos. Pero si el enemigo era una bestia con cola, entonces su espada por sí sola no era suficiente para hacerlos estremecerse. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, se había enfrentado a F, el Jinchuriki perfecto de las 7 colas. Había sido completamente reprimido, apenas capaz de mantener vivo a su escuadrón, y mucho menos defenderse.
Pero entonces, hay algunos shinobi que simplemente nacen diferentes, que no están sujetos a estas limitaciones. Por ejemplo, Madara, fantasma de los Uchiha. El primer Hokage, el dios de shinobi. El segundo Hokage, el ninja más rápido de su era. Estos extraordinarios shinobi no pueden ser medidos por estándares normales. Sakumo hizo una pausa por un momento antes de finalmente admitir. El Uchiha Fuma por el que estás preguntando, ya ha superado el nivel en el que puedo juzgarlo con justicia. Asuma quería decir algo pero dudó. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la mirada fría de Sakumo lo interrumpió. Todos ustedes todavía son estudiantes de la academia. Lo único en lo que deberían concentrarse es en afinar sus fundamentos, no preocuparse por las luchas de poder de los altos mandos de Konoha. Nadie está apuntando a niños como tú. Y ninguno de ustedes, como individuos, representa a sus clanes. Entonces, deja de lado esos pensamientos innecesarios y concéntrate en el entrenamiento. Eso es lo que deberías estar haciendo. No importa si eres el hijo del Hokage, el hijo de un comandante de Anbu o simplemente un civil. En el mundo ninja, cuanto mayor sea tu estatus, más poder debes ejercer para igualarlo. De lo contrario, como shinobi, solo hay un destino esperándote: la muerte. Si aún no entiendes esa realidad, solo piensa en tu querido Jiraiya Sensei. El grupo palideció cuando sus mentes evocaron involuntariamente la horrible imagen de Jiraiya siendo destrozado por Fama, sus gritos agonizantes resonando en sus oídos. Sakumo sonrió levemente antes de continuar en un tono más suave. Entonces, recuerda mis palabras. Olvídate del estatus. Concéntrate en ser un buen estudiante de la academia. Ese es tu mejor camino a seguir en este momento. ¿Entiendes? Sí, señor. Esta vez, su respuesta fue rápida y resuelta. Su anterior sensación de derrota ahora había desaparecido por completo. Bien. Entonces nos encontraremos aquí mañana a las 9 de la mañana. Después de despedir al grupo, Sakumo colocó una mano sobre la cabeza de Kakashi y suspiró. Kakashi, ¿entiendes ahora? La palabra genio no es una carga fácil de soportar. En Konoha, si eres un genio pero no tienes un respaldo lo suficientemente fuerte, el peso de las expectativas por sí solo te aplastará. Kakashi asintió en silencio. Incluso dejando a un lado a Obito y Conan, a quienes apenas conocía, ni siquiera estaba seguro de poder vencer a Midway. Su corazón, una vez arrogante, se estaba templando constantemente, erosionando lentamente el orgullo que había surgido de los elogios de los demás. Sakumo suspiró para sus adentros, un extraño pensamiento cruzó su mente. Jiraiya, probablemente debería agradecerte por haber sido golpeado tan duramente. Capítulo 207. ¿Qué es exactamente el niño de la profecía? Parte 2. Desde la perspectiva de Sakumo, el escuadrón de 5 hombres que el tercer Hokage le había encargado a Jiraiya que formara tenía una agenda política clara. El hijo del Hokage, el hijo del comandante Anbu, la hija de un líder de clan y 2 civiles excepcionalmente dotados, este equipo cubría todas las facciones bajo la influencia del Hokage. Era casi como si estuvieran cultivando la próxima generación de líderes para la facción del Hokage. Con eso en mente, tanto el tercer Hokage como Jiraiya inculcarían sin duda en estos niños una oposición profundamente arraigada hacia el clan Uchiha. Y entre los alineados con la facción del Hokage, no había nadie que entendiera la forma de manejar las cosas de Fuma mejor que el propio Sakumo, nadie. Si su hijo creciera en este entorno, y si algún día estuviera al frente de esta nueva generación, oponiéndose directamente al clan Uchiha, ¿podría eso realmente conducir a un buen resultado? Sakumo no tenía todas las respuestas, pero una cosa era segura. No quería que Kakashi fuera influenciado por tal ideología. Con Jiraiya obligado a retirarse debido a sus heridas, Sakumo se encontró con la oportunidad de hacerse cargo. Esta fue su mejor oportunidad para remodelar la mentalidad del equipo y alejarlo de su camino actual. La disputa entre los Uchiha y Konoha, quizás, en solo unos años, finalmente llegue a su conclusión. Así que no dejaré que cargues con grilletes sin sentido, hijo mío. Sakumo sonrió cálidamente a Kakashi, girando la espada en su mano con elegante precisión antes de lanzar un desafío. Kakashi, ha pasado un tiempo desde que tuvimos un combate adecuado entre padre e hijo, ¿no? Kakashi también sonrió, sacando a Colmillo Blanco de su vaina. Padre, pase lo que pase, siempre seguiré tu ejemplo. División médica de Konoha. El área alrededor de la cama del hospital de Jiraiya estaba repleta de los médicos más hábiles de Konoha. Trabajaron en rotaciones, cada grupo dio un paso adelante por turnos para aplicar la técnica de la palma mística en un esfuerzo por curar sus heridas. Koharu se secó el sudor de la frente.
Incluso para alguien de su experiencia, usar continuamente Mystical Palm durante varias horas fue una tensión inmensa. Hiruzen, la condición de Jiraiya se ha estabilizado, su vida ya no está en peligro, informó Koharu, con la voz tensa mientras intentaba reprimir su frustración. Apretó los dientes antes de continuar. Las heridas en sí se están curando lo suficientemente bien, pero sus huesos, están más que destrozados. Han sido molidos hasta convertirlos en polvo. El verdadero problema son las fracturas en su columna vertebral. El daño llegó a su sistema nervioso central. Incluso el más mínimo error podría resultar en parálisis. Le salvamos la vida, pero como shinobi, nunca volverá al campo de batalla. Al escuchar esto, el tercer Hokage apretó los puños. Ya veo, entiendo. ¿Ya me han arreglado las cuerdas vocales? La voz ronca de Jiraiya rompió el tenso silencio. Levantó la cabeza con dificultad, hablando en un tono laborioso. No hay necesidad de preocuparse por mí. Conozco mis propias lesiones. Fuma ni siquiera fue a matar, me dejó con vida, pero se aseguró de terminar con mi carrera de shinobi. Sé cómo opera. Perdí, y lo acepto. Al ver a Jiraiya despierto, el tercer Hokage se sintió momentáneamente aliviado, pero ese sentimiento fue reemplazado rápidamente por otra cosa. Ira. Sí, ira. Cuando Jiraiya lo había consultado sobre esta misión, Hiruzen le había advertido explícitamente. No te enfrentes a Fuma, no lo provoques. Pero Jiraiya había ignorado ese consejo. Había actuado imprudentemente y, al hacerlo, interrumpió una situación frágil que tenía el potencial de mejorar. Jiraiya, ¿por qué? ¿Por qué provocaste a Fuma? Te dije que procedieras con precaución. Hiruzen se sentó al lado de la cama, con los ojos llenos de tristeza. Jiraiya forzó una sonrisa amarga y explicó. Lord Fukasaku y Lady Shima me dijeron, sintieron una presencia demoníaca en Fuma. Insistieron en que tenía que eliminarlo, o de lo contrario podría provocar una catástrofe que podría destruir el mundo shinobi. Originalmente solo quería reprimirlo, solo para recordarles a todos que la facción Hokage no ha perdido su fuerza. Pero en el momento en que entré en el modo sabio, todo se salió de control. Ark. Hiruzen cerró los ojos con frustración. Se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar por la abarrotada habitación del hospital, su compostura habitual se hizo añicos. ¿Ese par de sapos? Digan lo que digan, ¿simplemente obedeces? Jiraiya, mírate a ti mismo. Señaló bruscamente a su estudiante postrado en cama. No eres un seguidor del monte Miboku, eres un shinobi de Konoha. Dame el pergamino de invocación para el monte Miboku. Necesito contactarlos. Nos deben una explicación. Jiraiya frunció el ceño. Ignorando el dolor que recorría su cuerpo, levantó la voz en señal de protesta. Viejo, no digas tonterías. El señor Fukasaku me dijo. Fuma está contaminado por una fuerza maligna llamada la Caja de la Dicha Suprema. Contiene un demonio capaz de destruir el mundo. Perdí, de manera justa. Lo acepto. Pero no debes calumniar al monte Miboku. Tú, Jiraiya, tonto. La paciencia de Hiruzen finalmente se rompió. La Caja de la Felicidad Definitiva es una de las reliquias de los 6 caminos. Ha estado sellado durante siglos porque ningún shinobi ha podido abrirlo. Las 5 grandes aldeas acordaron hace mucho tiempo dejar que Kusagakure la salvaguardara. ¿Conoces a los hermanos Kinkaku y Jinkaku, no? Jiraiya vaciló, luego asintió. Sí, el shinobi Kumo que pereció junto al segundo Hokage. Entonces deberías saberlo, empuñaron las reliquias de los 6 caminos. Y hoy, Kumo tiene 4 o 5 de esos artefactos. Así que dime, si la Caja de la Felicidad Definitiva es realmente un mal monstruoso, ¿por qué el monte Miboku no nos ayudó en nuestra guerra contra Kumo en ese entonces? La furia de Hiruzen llenó la habitación, lo que provocó que el médico se escabullera silenciosamente. Solo quedó Koharu. Quizás el demonio solo fue sellado dentro de la Caja de la Felicidad Definitiva. Jiraiya murmuró con incertidumbre. Las otras reliquias de los 6 caminos, tal vez no sean tan destructivos, incluso cuando la duda se deslizó en su mente, Jiraiya no podía sospechar de los sapos, especialmente no del señor Fukasaku y Lady Shima, que habían sido asesinados por Fuga. Hiruzen respiró hondo, obligándose a calmarse. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo empezó Jiraiya a tratar el monte Miboku como algo más que un contrato de invocación? Tsunade y Orochimaru eran herederos de criaturas de invocación legendarias, pero ninguno de ellos trataba a sus invocaciones como maestros. Tsunade respetaba al gran sabio de las, pero veía a Katsuyu como un aliado, como lo hacía el clan Inuzuka con su Ninken. Orochimaru, por otro lado, era despiadado.
Para él, las serpientes de la cueva de Richie no eran más que herramientas para desechar cuando ya no eran útiles. Pero Jiraiya se había dedicado por completo al monte Miboku. Hiruzen recordó el día en que Jiraiya dominó por primera vez el modo sabio y le mostró con orgullo los resultados. Ese día, Jiraiya había descartado su diadema de Konoha. En su lugar había uno con el kanji para aceite, el símbolo del monte Miboku. En el mundo shinobi, una diadema era más que un simple trozo de tela. Era una identidad, una declaración de lealtad. Incluso los desaparecidos, después de abandonar su aldea, todavía llevaban los restos de cicatrices de sus protectores de frente originales como testimonio de su pasado. Jiraiya, un discípulo directo del Hokage, había elegido reemplazar el suyo. El significado era claro. Su primera lealtad fue al monte Miboku, no a Konoha. Entrega el pergamino de invocación para el monte Miboku. Hiruzen finalmente rompió el tenso silencio, su voz cuidadosamente medida. Si fumar realmente representa una amenaza, Konoha investigará más a fondo. Suavizó su tono y agregó: cuéntame más sobre el monte Miboku, Jiraiya. Al ver que la actitud de Hiruzen había cambiado, Jiraiya se relajó visiblemente. Tosió débilmente pero se obligó a continuar. Las intenciones del monte Miboku son puras. La culpa es mía. No cumplí su voluntad correctamente. No los culpes, viejo. Son los guardianes del mundo shinobi. El pergamino está escondido en un compartimento debajo de las tablas de mi piso. Tómalo si es necesario, pero lo más importante, el niño de la profecía. Entre mis alumnos, solo Kakashi tiene el potencial. Viejo, cuando te pongas en contacto con el monte Miboku, confírmalo con el gran sabio Sakpo. Encontrar al niño de la profecía es la verdadera clave para la paz. Los ojos de Jiraiya ardían de convicción, como si este fuera el único propósito de su vida. Hiruzen simplemente asintió, aunque en el fondo, descartó la idea por completo. ¿Un hijo de la profecía? ¡Qué tontería! ¿Cuánto chakra tiene este niño de la profecía? ¿Cuántos Chunin de élite pueden comandar? Solo el poder dictaba el destino del mundo, no una predicción mística. Al ver a Jiraiya animarse más, Hiruzen se frotó las sienes y suspiró. Jiraiya, se ha perdido para nosotros.